Nos vamos ahora al arte. Hay un artista digital. Acaba de ganar el premio AD, Architectural Digest, al diseñador del año. Es un artista digital. Y este es un tema del que hemos hablado y cada vez se vuelve más popular. Andrés Ressinger es argentino, vive en España y montó un estudio de diseño multidisciplinar en Barcelona. Él es muy conocido por su diseño industrial. Nos acompaña a esta hora y lo primero es felicitarlo por su carátula y su merecido premio en la revista de diseño y de arquitectura AD. Don Andrés, felicitaciones, buenos días. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Don Andrés, mucha gente se pierde cuando dice una presentación como la que he hecho, vamos a hablar con un artista digital. ¿Cómo se puede explicar en términos sencillos cómo es el arte? ¿Qué es el arte digital? A ver, en términos muy sencillos, creo que es más fácil explicarlo en base a mi historia. Mis padres me compran, cuando yo soy argentino, mis padres me compran un ordenador, una computadora cuando tenía 6 años, y alrededor de unos años después me dan acceso a Internet. Obviamente para intentar conectarme con el mundo, ya que no podíamos viajar y demás. Entonces, a partir de esa pequeña acción, de ese pequeño recurso que tuve, empecé a descubrir un montón de softwares y de programas y de posibilidades que podía tener a través de esta herramienta tecnológica que me conectaba con el mundo entero y me atraía y me expandía los intereses que yo tenía, que no eran los mismos que tenía mi grupo de gente local geográficamente, ¿no? Entonces llego poco a poco a conectarme con gente de todo el mundo, de distintas edades, que van detrás de los mismos intereses, unos intereses que en ese momento eran, bueno, siempre lo fueron, del arte visual. Lo que pasa es que como nadie en mi familia era artista ni nada similar, mi única conexión con eso era a través de Internet y a través de esta gente, de estas personas que nunca conocí físicamente en persona, pero que sí me han aportado muchísimo, sobre todo en la primera época de mi desarrollo. Don Andrés, ¿qué papel jugó la música en su formación como diseñador? Tuve una formación de compositor de música clásica durante varios años en un conservatorio de ahí de Buenos Aires, también por el mero hecho de que yo en realidad quería estudiar, quería tocar la guitarra eléctrica porque me gustaba el rock, pero mis padres no podían ni comprar una guitarra eléctrica ni pagar un profesor, entonces me ofrecieron ir al conservatorio de música clásica que era municipal del barrio, y al final ahí me quedé muchos años estudiando. Creo que todas las artes tienen una base muy compartida en la cual, una vez adquiridos esos recursos, esas sensibilidades, se van desarrollando y complementando entre ellas. No creo mucho en la división de las artes. En el universo Ressinger vemos que el color rosado o el color rosa es muy protagonista en todos sus diseños. ¿Por qué escoge este color para que sea, digamos, principal en todas sus obras? El color rosa para mí es como mi off-white, ¿no? Como mi blanco roto. Es como el color con el que empiezo a trabajar todas mis obras. Y es un color que me lleva a algo orgánico, algo natural, al cuerpo humano, los tenemos en todos lados, en los labios, en los órganos sexuales. Creo que hay algo que conecta demasiado a mi criterio, y es como yo lo veo, de sentirse como en el vientre, ¿no? de tu mamá.
Oiga, también en línea con Hortensia, con esa famosa butaca, usted hace también diseño industrial, interiorismo. ¿Cómo es el salto de lo material a lo inmaterial? Es muy lindo. Yo siempre lo comparo con la expansión espiritual, ¿no? Vos podés tener y crecer espiritualmente muchísimo, pero al final somos seres que estamos en este plano material y que tenemos que aprender a balancear ambas cosas. Yo siempre lo veo de la misma manera. Creo que lo puramente digital requiere de un soporte físico muy interesante que llegue a compartir esta sensibilidad para que todos puedan apreciarlo. ¿Con qué tendencia de diseño se identificaría usted, don Andrés? No tengo idea, pero seguramente escapando del minimalismo aburrido gris. Y Andrés, yendo un poco más allá a ese proceso creativo para elaborar sus obras de interiorismo, ya mencionaba Rafael el sillón Hortensia, pero hemos visto muchos otros. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo es el proceso creativo para realizar esas obras de interiores que tanto lo identifican? Yo veo las obras como si fuesen fotografías de la vida de alguien, ¿no? Son como milisegundos capturados de una vida de años. Yo creo que cada una de mis obras es parte de un proceso, no es nunca un fin, y creo que es muy importante que esos procesos vayan siendo fotografiados o expresados materialmente de alguna manera para que vayan formando parte de la textura cultural, ¿no? Y como para cualquier diseñador, usted se va a hacer la pregunta de hasta dónde se puede comprometer el arte para hacer que la funcionalidad exista. ¿Usted dónde traza ese límite, por ejemplo, para la elaboración de muebles entre su desarrollo creativo y la funcionalidad de lo que está diseñando? A veces no es tan clara la línea que define. Y tampoco me vuelvo loco para definirla. Creo que hay expresiones, hay ideas que no tienen por qué estar de un lado o del otro, en donde se pueda hacer como una valoración exacta de esto es esto porque no es esto otro. Creo que hay un amplio margen y rango entre medio de cualquier extremo, que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Es este péndulo constante que va de un extremo al otro y abraza todo en el medio, en el camino. Oiga, me interesa mucho el tema del arte industrial, ¿no? Que es esa voluntad, digamos, un poco por llevar el arte, el interiorismo especialmente, hacerlo industrial para que sea más barato y llevarlo a las capas populares. Y sin embargo el diseño industrial resulta carísimo. ¿Cómo se salva esta contradicción? Porque nunca empieza como un diseño. Mi obra muy pocas veces empieza como un diseño. Mi obra es una mezcla de distintas ramas que en la expresión se ve y nunca pongo en claro a la hora de la creación si esto va a ser determinada cosa o determinada otra para que cumpla una función en el mercado, etcétera, etcétera. Creo que mi obra es como un poco lo que decía, es una fotografía, es una parte de un proceso más extenso. Y si después esa obra entra en el mercado y empieza a tener unos valores y demás, poco puedo hacer yo sobre eso y poco me interesa hacer sobre eso. Don Andrés, ¿cuál diría usted que es el proceso creativo que sigue para realizar una obra? Cada proceso es bastante distinto.
pero en general divido mucho dos procesos muy fundamentales, que son la creación, por un lado, como si dijésemos la división entre dos tipos de pensamiento, ¿no? Dos tipos de formas de pensar. Uno es un pensamiento más de creación sin crítica, de creación sin juzgar y sin estar pensando qué tengo que hacer ahora que ya hice esto otro. Y en ese momento, en esa etapa, suelo crear sin límites, sin prejuicios y sin sentarme a ver qué estoy haciendo, digamos. Y después en la otra etapa suelo cambiar completamente como esta forma de pensar, y paso a ser como el editor, ¿no? El editor más crítico, que es, ok, con todo esto que hay creado, ¿qué es lo que me gustaría decir? Y lo empiezo a organizar, a estructurar. Pero nunca mezclo esas dos etapas, porque por lo menos bajo mi experiencia, cuando uno está creando y entra el editor, el cerebro editor, como que critica y empieza a cambiar el flow el flujo de producción, de creación. Y ahí ya andas a ver qué tipo de críticas están viniendo, si son realmente tuyas, sí, o son de algo que recibiste, escuchaste, absorbiste. Claro. Andrés, y hablando puntualmente sobre una instalación digital que me llamó mucho la atención, y es esa transformación de distintos edificios en el mundo, en París, en Londres, en Milán, en Buenos Aires, por supuesto, siempre con su sello que es el color rosa. ¿Cómo surgió esa instalación digital? ¿Cómo escogió qué edificios en el mundo intervenir y qué cambios hacerle? Es una idea que venía trabajando hace un tiempo, que surge de esta idea de este desarrollo, esta propuesta que tenía Guy Debord, este filósofo francés, de que hay partes de la psicogeografía que él desarrolló bastante, hay partes de las ciudades que por más de que las conozcas muchísimo, hay como blackouts, ¿no? Como zonas que no sabes, no tenés mapeadas cómo están conectadas entre sí. Ubicas perfecto dónde están y cómo llegar a cada una de ellas, pero hay calles, hay conexiones entre estas que no estás seguro de cómo son. Y creo que hay algo ahí muy interesante, y ahí me agarré como para empezar a generar estas intervenciones, que ninguna de las calles, de las esquinas, de los edificios que están en mi serie de takeovers son existentes. No hay ningún edificio que sea exacto a alguno de París. No hay ninguna calle o esquina que replique una calle o esquina de París. Pero si le preguntás a cualquier parisino, te dicen esto es París. Y creo que ahí hay algo que es muy lindo, esto de la ciudad tiene una identidad que se puede seguir generando más ciudad, ¿no? En una capa superior, no restringida a los metros cuadrados. Maestro Ressinger, gracias por atendernos. Qué placer hablar con usted. Y nuevamente felicitaciones. Es usted el artista digital de moda en el mundo y el nuevo premio Architectural Digest 2023. Muy amable y muchos éxitos este año.